Saludos amigos que nos sintonizan y reflexionan con nosotros cada semana. El Evangelio del día es tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del 14 al 29. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenándolo. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oían con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, para su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar en este Evangelio. Juan, uno de los hombres más importantes en la historia, decía la palabra de Dios: el hombre más importante nacido de mujer fue degollado en una catacumba, allá en una cárcel. Fue decapitado simplemente porque se mantuvo firme. Es un modelo para cada uno de nosotros. Juan el Bautista, muy estricto, era exigente, no era tímido, no aceptaba extorsiones, no aceptaba pagos. Juan el Bautista no era cobarde. Y muchas veces nosotros somos cobardes. Juan solo pedía a sus seguidores que siguieran al Maestro, que estuvieran pendientes al servicio de los demás, que ayudaran al prójimo. Tenía a él esa encomienda de prepararnos,
tenemos que volver a la fuente principal. Jesús es la cabeza. ¿Qué cabezas son cortadas hoy? ¿Cuáles son la cabeza de los sin voz, de los desposeídos? ¿Cuáles son víctimas de las guerras? ¿Cuáles son prisioneros de conciencia? ¿Tenemos nosotros cómo enfrentarnos al mal? ¿Tenemos nosotros el coraje para protestar ante las injusticias? ¿Sabemos escuchar el mensaje de Jesús que perturba al mal, como así perturbó a Herodes? Que se tardó más o menos 2 años para ser precursor de su muerte. Jesús es el Mesías, el que resucita al hombre, el que limpia al hombre de todos sus pecados por su sangre. Tenemos la gallardía, la entereza de anunciar como Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. Anunciar la buena nueva a toda criatura. Tenemos el coraje de protestar contra las injusticias. Pidámosle a Juan Bautista, que ha sido uno de los primeros mártires entregando su vida por Jesús, que nosotros podamos asegurar nuestra vida en Él, que nos podamos perder en Él para que seamos modelo y fruto de la capacidad que tiene el hombre de renunciar al pecado y de vivir a una vida nueva. Por eso, hermana y hermano, hoy nosotros no podemos ser dobles, sino tenemos que ser auténticos. Tenemos que pedir a Jesús que nos ayude a formar una conciencia recta y madura, que nos ayude a decir sí cuando es sí y no cuando es no, que seamos abiertos al bien y a la inspiración del Espíritu Santo. Sí, Juan el Bautista comenzó su vida pública en el año 27 de la era cristiana. Él fue el que reconoció al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que nos manda el mensaje que con Cristo pueden crecer y ser escuchadas y seguido todas las cosas. Jesucristo le fue ordenado solo callar la verdad. Y no cayó la verdad. Por eso murió por Cristo, a quien es la verdad. Hoy reconocemos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Pidámosle a Él que nosotros tengamos la fuerza de examinar nuestro estilo de vida, de evaluar qué tipo de testimonio cristiano estoy dando a los demás. Señor, quiero seguir siempre contigo. Quiero seguir los deseos de mi conciencia. Quiero ser una persona de principios. Que pueda yo ser testimonio de tu voluntad, que supera mi vida, dejando todo a un lado, lo que me separa de ti, y respetando la dignidad de todo ser humano. Nunca nos apartemos de la verdad. Seamos amantes de la verdad. Que siempre resplandezca la verdad de Jesucristo en nuestros corazones y en nuestra vida. Si eres cristiano, que se te note
con la alegría de la buena noticia del Evangelio. Que el Señor les bendiga.